Muy buenas tardes, docentes. Alumno William Torres Bernardo de la Facultad de Derecho, el segundo ciclo. El curso de Filosofía de Derecho, la docente es Mercedes Imelda Calada Ventura. El caso es de la semana 5, análisis del caso, Lavajato Odebrecht. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la corrupción de Odebrecht en el Perú, las confesiones de Odebrecht y de Barata sobre el caso Lavajato en el Perú, la corrección eficaz de Marcelo Odervich y Jorge Barata, y una serie de cosas. En resumen, el 21 de diciembre de 2016 se publicó un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que revelaba que la consultora brasileña Odebrecht en los 20 años anteriores había realizado pagos de sobornos a funcionarios públicos de 12 países, entre ellos el Perú, para ganar las licitaciones de obras públicas. En ese fue un punto de inicio del llamado caso Odebrecht, que la prensa calificó como el mayor escándalo de corrupción en Latinoamérica. En el Perú, en el caso del Perú, de acuerdo con las investigaciones judiciales, Odebrecht habría pagado aproximadamente 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios que les generaron más de 143 millones de dólares en beneficios, aunque es probable que el monto de estos pagos ilícitos haya sido mucho mayor. Ello habría ocurrido entre los años 2005 y 2014, que corresponden a los gobiernos de Alejandro Toledo en 2001-2006, Alan García 2006-2011, Ollanta Humala en 2011-2006. Ya desde noviembre del 2016, la Fiscalía en el Perú venía investigando el caso conocido desde Brasil como la Operación La Bajada. El entonces presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, dijo que apoyaría todo lo que hacía necesario para las instituciones. Su primer ministro, Fernando Zavala, instó al Ministerio Público y al Poder Judicial a que lleven a cabo todas las investigaciones y que correspondan para determinar en qué caso hubo actos de corrupción. Como podemos ver, el caso Lavajato ha provocado varias altas autoridades de políticos en el Perú que se vean envueltos en graves actos de corrupción. De hecho, los presidentes Alejandro Toledo, Alan García Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, así como los alcaldes de Luis Castañeda Locho y Susana Villarán, y la lideresa de Acción de Fuerza Popular Keiko Fujimori, han sido involucrados en esta trama. Se inicia en Brasil y se expande a otros países de América Latina. Sin embargo, lo que no se estima era cuando proyectos de Estado estaban vinculados con los sobornos que habían entregado a diversas empresas brasileñas como Odebrecht y Camargo Correa, entre otras. Un análisis realizado por el Diario Comercio que recogió datos del Ministerio de Economía, comisiones investigadoras del Parlamento, la Contraloría General de la República y el Sistema Electrónico de Contrataciones con el Estado, viendo una pista. De acuerdo con el citado medio, al menos 41 obras tienen nexos a firmas que recibieron cerca de 17.285 millones por ser contratadas con el Estado. Entre estas se encuentran el gasoducto del subperuano, iniciado bajo el gobierno de Humala en el 2014, que está a cargo de Odebrecht, Calle Montero y Enagas. Se ha considerado que será la obra más cara con un monto de 7.328 millones, 7.328. Además se encuentra la carretera interoceánica sur, que como se sabe llegó a costar cerca de 3.162.000. Por esta obra, precisamente se le acusa al presidente Toledo de los delitos de colusión, tráfico de influencias y lavado de activos, a recibir un soborno de 35 millones de dólares por los tramos 2, 3 y 4 de Orbeez y Camargo de Correa. Las obras también mencionadas, el tren eléctrico, líneas amarillas, Chavi, Chavimocip, Olmos, Centro de Convenciones de Lima, Vías Nuevas de Lima y Hospital de Antonio Lorena de Cusco. La corrupción de Odebrecht en el Perú se refiere a un escándalo de corrupción protagonizado por la empresa constructora brasileña Odebrecht dentro del Perú, que forma a la vez el caso Lavajato. Ha involucrado a varios políticos, funcionarios y empresarios en recepción de coimas para favorecer a dicha empresa en la licitación de obras públicas, cohecho, colusión
negación incompatible, asociación ilícita y tráfico de influencias, así como en la entrega de dinero ilícito a favor de las campañas electorales de diversos candidatos presidenciales, lavado de activos y organización criminal. En este caso, en manos del equipo especial, la bajada del Ministerio Público incluso ha ocasionado graves consecuencias en el ámbito político, legal y empresarial en el Perú. Cuatro presidentes de la República se hallan involucrados en el caso. En este caso tenemos a Alejandro Toledo, 2001, desde el año 2001-2006. Se encuentra bajo prisión preventiva después de un largo proceso de extradición en los Estados Unidos por tráfico de influencias, colusión y lavado de activos. Se le acusa de recibir una coima de 31 millones de dólares por favorecer a Odebrecht en la licitación de carreteras interoceánicas sur. Su esposa, Elian Carr, también se encuentra prófuga por complicidad en el delito de lavado de activos por el caso Correa Interoceánica. Perdón, la carretera interoceánica. La Fiscalía pide 20 años de cárcel. En esta acusación se encuentran funcionarios de Pro Inversión y empresarios vinculados al rubro de construcción. Tenemos Alan García, el presidente del año en 1985, 1990, 2006 y 2011, se hallaba con impedimento de salida del país y bajo investigación por la presunta corrupción que ocurrió bajo su segundo gobierno con respecto a las obras de la línea del Metro de Lima y la carretera interoceánica sur. Intentó pedir asilo político al gobierno de Uruguay al considerarse un perseguido político, pero el gobierno uruguayo rechazó su pedido al considerar que el Perú había plena independencia de los poderes de Estado. Ollanta Humala, en 2011-2016, se halla con una comparecencia restringida por lavado de activos, luego de haber estado 9 meses en prisión preventiva acusado de recibir junto con su esposa Nadine Heredia, quien se encontraba con arresto domiciliario por este caso. Dinero ilícito para financiar sus campañas electorales del 2006 y 2011. El 7 de mayo de 2019, la Fiscalía formalizó su acusación, pidiendo 20 y 26 años de prisión por Humala y su esposa. Respectivamente, además, otros 10 personas en el entorno a la expareja presidencial, así como el Partido Nacionalista Peruano, fueron incluidos en la acusación. Pedro Pablo Kuczynski, en 2016 y 2018, se halla con comparecencia restringida e impedimento de salida del país por presunto lavado de activos cuando fue ministro de Estado del gobierno de Toledo. Se encontraba con arresto oficial desde abril del 2019, fue durante el ejercicio de su gobierno 2016-2018 cuando se reveló que su empresa unipersonal había hecho consultorías a empresas relacionadas con Odebrecht en la época en la que fue ministro de Estado, en 2004-2006, lo que motivó que fuera sometido a 2 procesos de vacancia presidencial. Finalmente se vio obligado a renunciar a la presidencia tras revelarse que sus allegados habían intentado comprar la voluntad de, la voluntad de congresistas de la oposición para favorecer la votación en el Congreso por la vacancia. También han sido involucrados 4 gobernadores regionales: Félix Moreno, gobernador del Callao; César Álvarez, gobernador de Ancash; Jorge Acurio Trillo, gobernador del Cusco; Neri Saldarriaga, ex gobernador de Lambayeque. Otros involucrados son los alcaldes de la ciudad de Lima, como Susana Villarán y Luis Castañeda Olocios. También fueron involucrados otros importantes líderes políticos: el presidente del partido, la presidenta del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, actualmente con comparecencia restringida después de haber estado 16 meses en prisión preventiva por obstaculizar a la justicia durante la investigación por el lavado de activos referentes a los financiamientos de sus campañas electorales 2011-2016. También se hayan involucrados en el mismo caso miembros de la dirigencia partidaria del Fujimorismo como los asesores Ana Heinz, Pierre Figari y Vicente Silva Checa. La expresidenta del Partido Popular, Cristiana, Cristiano Lourdes Flores, por supuestos aportes recibidos por la Comisión de 2006 presidente y 2010 municipales. El presidente del partido Podemos Perú, José Luis Luna Alves, con comparecencia restringida por 26 años, en este caso debido a supuestos aportes recibidos en las comisiones municipales. Entre algunos
altos funcionarios públicos se encuentran el director del Banco de Nación, el exdirector del Banco Central de Reserva, José Klimper, el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávez, algunos expresidentes del Consejo de Ministros como César Villanueva, Simón René Cornejo, Jorge del Castillo y Fernando Zavala, varios exministros de Estado como Mariano González, Teodoro Mayorgo, Enrique Cornejo, Luis Nara, Silvia Fernández Olivera, Wilfredo Pedra, etcétera, etcétera. Algunos congresistas de la República de diversos partidos políticos como Humberto Acuña Peralta, Mauricio Mulder, Marisa Clave, Daniel Tausen, Juan Cheput y Hildebrand Tapia. Algunos presidentes del Congreso de la República como Carlos Ferrero Costa, Luis Alba Castro y Javier Velázquez Quesquén. Entre otros empresarios vinculados a gestiones como sus anexos en la campaña de Brasileña. Las condiciones de Odebrecht y Barata sobre el caso de Lavajato en el Perú. La operación Lavajato en Brasil ha revelado una enorme red de corrupción que se extendió por Latinoamérica y que llegó al Perú. Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, funcionarios de la construcción Odebrecht, se encuentran colaborando con la justicia de Brasil y Perú. Sus revelaciones involucran a expresidentes políticos peruanos con este caso. En este es un resumen de lo que ambos han declarado según distintos medios a los que podrían sumarse las declaraciones que comenzarán a llegar a Brasil en los próximos días. Keiko, Keiko Fujimori, según el portal Reporteros, en una agenda de Marcelo Odebrecht, aparece una frase en la que menciona la lideresa de Fuerza Popular. Aumentar, aumentar Keiko para 500, aún hacer visita a Humala o anuncio de Cumper. Fujimori responde a través de su cuenta de Twitter y negó conocer al ex CEO de la constructora y haber recibido dinero. Alejandro Toledo, Jorge Barata confesó ante la Fiscalía peruana y brasileña que el expresidente pidió dinero a cambio de la concesión de los tramos 2 y 3 de la interoceánica, según la Fiscalía. El expresidente acordó recibir 35 millones para solo se le entregaron 20 millones. Toledo hoy vive en Estados Unidos y ha negado todo, pero tiene orden de captura en el Perú. Nadine Heredia, la revista Caretas, reveló que en febrero que Barata confesó en Brasil que entregó 3 millones de dólares en efectivo a la primera dama para financiar la campaña presidencial de su esposo Ollanta Humala en el 2021. Esta versión fue incluida por la Fiscalía peruana. La colaboración eficaz declarada por Marcelo Ores y Jorge Barata. Marcelo Sobre, presidente de la constructora, Jorge Barata, director ejecutivo de la empresa en Perú, se acogieron a la declaración premiada de colaboración eficaz para reducir sus condenas y empezaron a colaborar con la justicia de Brasil y Perú. A principios de 2017, en mayo del 2017, Marcelo Ores se responde a un cuestionamiento de 20 preguntas del fiscal peruano Germán Juárez sobre el caso de lavado de activos que involucra al presidente Ollanta Humala. Odebrecht confirmó entrega de 3 millones de dólares a favor de la electoral de Humala. La polémica de la devolución de Odebrecht y dinero de venta en abril no mencioné, la constructora Odebrecht vendió el proyecto de hidrocarburo hidroeléctrica de Chaya y Huánuco a un consorcio estatal chino. Esa venta, el Estado peruano retuvo 319 millones equivalentes a 105 millones por el objetivo de asegurar el pago de la reparación civil. De ese monto descon- se descontaron 434 millones para el pago de una deuda a SUNAT. El sistema de pagos de Odebrecht a la caja de los coimas, sobornos y otros pagos ilícitos a la empresa Odebrecht se hacían a través del Departamento de Operaciones Estructuradas o Caja 2, que administraba la contabilidad paralela a la campaña. Para su uso, se creó un software comparativo llamado el informe final de la Comisión de Lavajato del Congreso. La Comisión Lavajato del Congreso, presidida por Rosa Baltra y encargada de investigar los presuntos actos de corrupción del caso Lavajato,
Uno de ellos, referidos a Odebrecht, presentó su informe final ante el Pleno del Congreso. 2 días duró la sustentación y tres fueron de debates. El informe señalado responsabilidad, responsabilidades en 13 presidentes, Alfredo Flores, Ollanta Humala y Pedro Parodi, pero pese a las evidencias existentes, se culpaba de responsabilidad a Keiko Fujimori por no haber sido gobierno y Alan García por la Comisión Lavajato pidió informe del caso Alan García a la Fiscalía mediante 4 oficios. No hubo respuesta de este, por lo que fue probada por Comisión Lavajato a la Alban. Meses después de la aprobación del informe, Fujimori fue detenida por cargos de lavado de activos en este caso y el presidente García fue incluido en las investigaciones del caso que provocaron el orden. Los casos de la cuenta de Andorra, el caso de Miguel Atala, vemos el caso de Horacio Canepa, el caso de Alpa Cónsul y caso Fuerza Popular, caso Cauteles. Caso Cauteles, el caso de la carretera interoceánica y sus tramos 2 y 3, el caso Irsa Sur, caso decreto de urgencia de 026-2009 y llegamos a las conclusiones que la investigación comenzó a mediados de 2013, pero recién estalló en el 2016 cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió las primeras confesiones de una de las principales constructoras beneficiadas por la red de sobornos Odebrecht. La investigación Lavajato descubrió una red de corrupción que involucrará a funcionarios gubernamentales, políticos y empresarios de algunas de las mayores empresas de construcción y petróleo de Brasil. La investigación también llevó a cabo a importantes en la política y legisladores y legislación brasileña y ha tenido un impacto significativo en la persecución pública de corrupción y la impunidad en Brasil y otros países de América Latina. Eso es todo, docentes. Gracias.